Por unanimidad, la Cámara de Diputados le dio media sanción al alivio fiscal para monotributistas y autónomos. En contacto directo con la contadora Noelia Villafañe, que es presidenta de MARA, Monotributistas Asociados de la República Argentina, un alivio fiscal interesante, importante y necesario. Contadora, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Y si realmente es un alivio, el monotributista siempre se veía perjudicado en el mes de julio a la hora de recategorizarse. ¿Por qué? Porque comparaba su nivel de facturación con una tabla que ya estaba desactualizada, una tabla al 1 de enero de cada año. Esto hacía que, como vivimos en Argentina, con un contexto inflacionario que no es novedoso, es de hoy y de siempre, este monotributista subía de categoría, pero por efecto de la inflación. Tenía menos dinero en el bolsillo, pero subía de categoría por tener una tabla desfasada en el tiempo. Y esto era algo sumamente injusto y era algo que nosotros veníamos planteando a los diferentes legisladores, diciéndoles, bueno, a ver, es necesario que se solucione esta distorsión, porque si no, al final los monotributistas suben de categoría, siendo que tienen menor ingreso de bolsillo. Entonces, el proyecto que impulsa el oficialismo, de la mano del diputado nacional Sergio Massa, Mónica Litza, Leandro Santoro, acompañado por Margarita Stolbizer y Alejandro Topo Rodríguez, bueno, escuchan la problemática y hacen un proyecto de ley justamente para actualizar los límites de facturación y sin aumentar la cuota. Es decir, que el monotributista iba a tener un aumento de los niveles de facturación, pero no iba a tener un incremento en la cuota. ¿Qué pasó en el debate? Sí. Bueno, se mejoró esta propuesta por dictamen de mayoría y se incorporaron algunas modificaciones al proyecto ya tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, justamente para dar mayores beneficios al sector, y el incremento de la categoría A, B, C y D se incrementa en un 60%, y a partir de la categoría E en adelante con el 29,12 que estábamos hablando. Bien. ¿Esto cómo impacta en el bolsillo de los monotributistas? Bueno, no tan solo no van a subir de categoría producto de la inflación, que era algo que era sumamente injusto, sino que en el mes de julio es muy probable que bajen de categoría. Un monotributista que estaba en la categoría C puede pasar a la categoría A, el del que estaba en la B sí va a pasar sí o sí a la categoría A si no aumentado los niveles de facturación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para dar números, un monotributista que estaba en la categoría A facturaba 466.000 pesos y monedas como máximo. Ahora, ese mismo monotributista, pagando lo mismo de cuota que venía pagando, va a poder facturar hasta 738.000 pesos aproximadamente. O sea, es un incremento del 60% en los niveles de facturación, pero congelando la cuota. ¿La baja, Noelia, es automática? No, ahí es importante, muy buena tu pregunta, porque hay muchas personas que dicen, wow, buenísimo, entonces yo ya a partir de julio voy a pagar menos porque AFIP me va a recategorizar de oficio, y acá es importante aclarar que AFIP te recategoriza de oficio cuando es hacia arriba, o sea, si vos estabas en una categoría E y corresponde que estuvieras en una categoría F o G, AFIP te recategoriza hacia arriba. Ahora, si vos te correspondía una categoría más baja, AFIP mira para otro lado y no te recategoriza de oficio. Es decir, el monotributista, para poder estar en la categoría que corresponde, debe hacerlo de manera manual, el trámite, ingresando en el periodo en que esté habilitada la recategorización propiamente dicha, que es la que se dan todos los semestres de cada año. Así que falta todavía que pase el proyecto de ley, no es ley todavía, ya se dio media sanción en la Cámara de Diputados, logramos el consenso político de todas las fuerzas políticas y salió por unanimidad, que eso muestra el acompañamiento de todos los legisladores que entendieron que la problemática del monotributo era transversal, que no había que pensar con la grieta, sino que había que entender que los monotributistas son trabajadores, al igual que los autónomos, y bueno, en este sentido justamente votaron, y nosotros estábamos en el palco justamente presenciando el debate, quedamos muy contentos porque vimos que estábamos siendo reivindicados como sector. Contadora, ¿cuál es el universo de trabajadores que se ven beneficiados? Los
monotributistas, o sea, los 4,5 millones de monotributistas que hay aproximadamente en Argentina van a tener este incremento en los niveles de facturación y por lo tanto impacta positivamente en el bolsillo de los monotributistas, ya que en las categorías más altas se elimina el efecto inflacionario y en las categorías más bajas aún más amplían los niveles de facturación en un 60% y hace que el monotributista baje de categoría producto de este incremento de los montos de facturación. Bueno, importante también destacar que además se exime del componente integrado al monotributista de la categoría A y B. Es importante que recuerden que el monotributista tributa por 3 componentes: el componente integrado, que es el componente 20, el componente previsional, que son los aportes jubilatorios en el componente 21, y el componente de la obra social, que es el componente 24. Ahora los monotributistas de categoría A y B, si se aprueba esta ley, no van a pagar el componente integrado, que es una de las patitas que tiene el monotributo. Es muy interesante la información. Felicitar a la contadora porque a través de Mara la veía ayer allí en la Cámara de Diputados con una felicidad enorme, porque también Massa hizo referencia, ¿no?, al trabajo que vienen realizando desde hace tiempo y han logrado este triunfo realmente importante para una cantidad de trabajadores que no se sentían representados hasta hace un tiempo. Así que desde aquí las felicitaciones. Bueno, muchas gracias y ha sido un trabajo arduo. Igual estamos pensando en que es necesaria una reforma integral del monotributo, que es algo que venimos planteando con los diferentes legisladores y estamos buscando justamente el consenso para que en el 2023 tengamos una nueva ley de monotributo que reemplace en todas sus aristas a la actual y que dé beneficios reales para los monotributistas y se adecúen a los tiempos que corren. Así que bueno, estamos también, es una batalla esta la que hemos ganado, pero hay que continuar luchando para conseguir mejoras en el sector. Contadora Noelia Villafañe, presidente de Mara, muchísimas gracias por el tiempo y la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Saludos.